Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Jairo Humberto Cristo Correa es representante a la Cámara por Cambio Radical en representación del norte de Santander. Está aquí en Conversaciones en Capitolio con el propósito de presentar varios puntos de vista que él tiene, pero también vamos a aprovechar para hablar con su señora esposa, porque tanto él como ella son educadores y yo creo que son parte importante de la sociedad colombiana, pero también del Congreso de la República. Al fin y al cabo, detrás de cada hombre hay una buena mujer, ¿cierto? Yo no diría que detrás, yo diría que iguales, porque... ¿O encima? Encima iguales, estamos a la misma par. Yo creo que las mujeres representan un papel muy importante en este país y las mujeres son ese ser idóneo que Dios nos ha dado para ser cada día mejores. Entonces yo creo que la mujer no debe estar detrás de uno, debe estar en el mismo nivel y por eso pues me gustaría que mi esposa hiciera parte de este programa porque también ella hace parte de este proyecto político. Ya la vamos a invitar. Comencemos hablando porque el doctor Cristo es integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional. La reforma a la salud la pasó la Cámara de Representantes al Senado, pero en la Comisión Séptima del Senado la archivaron. La reforma pensional pasó de Senado a la Cámara de Representantes y la reforma laboral viene de la Cámara de Representantes. Todavía está tramitándose en la Cámara de Representantes. Hablemos de la reforma pensional, que es la más avanzada porque ya está en tercer debate en la Cámara. ¿Le gusta esa reforma pensional? Bueno, yo considero que la reforma pensional se requiere, más que no me parece que le hayan colocado un adorno muy bonito que se llama el subsidio al adulto mayor o el pilar subsidiado. Yo considero que no podemos mezclar esto. Tenemos un proyecto de ley que venimos trabajando desde el periodo pasado que se llama Renta Básica de Adulto Mayor. Es un proyecto de ley que tiene 2 debates en Cámara, falta un tercer debate en Senado y cuarto debate para que sea ley de la República. Si le quitamos ese adorno o esa cereza al pastel, va a permitir que hagamos una mejor reforma pensional. Una reforma pensional que no esté pensando en nosotros, los que ya estamos de 50 años hacia arriba, sino una reforma pensional que piense en los jóvenes. Yo como educador no voy a votar una reforma pensional que vaya en contra de los jóvenes. Muchas veces veo a Gustavo Petro dando zanahoria, pero también dando garrote. Entonces, ¿cuál es la zanahoria que le da a los jóvenes? Cupos universitarios gratis, pero por otro lado les está quitando sus pensiones. Entonces yo considero que este es un país de todos y que tenemos que legislar para todos. Hay que hacerle unos ajustes, pero como está hoy, creo yo que no merece que la reforma pensional sea ley de la República. Pero doctor Cristo, ¿de qué manera se le quita a los jóvenes la pensión futura de ellos con esta reforma pensional? Bueno, yo considero que primero tenemos que mirar cómo ha sido la demografía del país. Recordemos, por ejemplo, mis padres soy yo el mayor de 6 hermanos. Queríamos decir que la población colombiana tenía un índice de natalidad bastante grande, ¿cierto? Ya nosotros, por ejemplo, ya estamos pensando, los de 50, 40, solamente tuvieron 2 hijos máximo, pero ya los de la generación que están trabajando hoy, los jóvenes entre 25 y 38 años, están pensando en ser papá perrunos o mamá gatunos. Esto hace que el decrecimiento o los que estén trabajando, porque la reforma pensional deben haber trabajando 4 personas para poder pagar una pensión. O sea, los jóvenes de hoy activos van a pagar mi pensión, pero a ellos ¿quién se las va a pagar? Entonces yo considero que este sistema piramidal va a acabar con las pensiones de los jóvenes. A mí me parece que podríamos mirar otro tema como por ejemplo, convertir el Fondo Nacional del Ahorro en un fondo de pensiones para ahorro individual. Yo considero que con Gustavo Petro las verdades no son absolutas. Yo considero que la democracia es la construcción de verdades y la construcción de verdades, para eso está el Congreso de la República, donde cada uno expone sus ideas, donde cada uno coloca un matiz y eso es lo que hace de Colombia un Estado social de derecho. No podemos imponer las cosas, de que las cosas hay que aprobarlas de esta manera porque no tenemos una buena comunicación. Yo creo que ya la palabra gobierno está mandada a recoger en todo el mundo. Hoy tenemos gobernanza. ¿Y la gobernanza qué es? Tomar esas políticas públicas, mirar qué está pensando el pueblo colombiano y entre todos construir la verdad, porque Colombia es un país muy hermoso y no podemos solamente escuchar una verdad. Tenemos que escuchar la verdad de todos
y construir la verdad que el país merece. Doctor Cristo, cuando uno dice que una persona no dice toda la verdad, está diciendo que dice algunas mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que dice Petro? Bueno, yo creo que fundamentalmente sus reformas, no solamente la pensional, la laboral, sino la reforma al sistema de salud, tienen un componente electoral. Yo soy un ciudadano de frontera, un ciudadano cucuteño, y los ciudadanos cucuteños podemos hablar con la gente que viene del futuro, y los que vienen del futuro son los venezolanos. Cuando nosotros nos paramos frente al puente Simón Bolívar, podemos mirar hacia allá y vemos lo que pasó en Venezuela. Y podemos mirar acá y vemos que el libreto que está utilizando nuestro país puede ser igual. No con esto estoy diciendo que nos estamos convirtiendo en castrochavistas, pero creo que las reformas de Gustavo Petro tienen un componente electoral. Y ese componente electoral, ¿dónde va centrado? Por ejemplo, en reforma pensional, el subsidio al adulto mayor, sé que va a ser un programa de campaña donde él le va a decir a los adultos mayores que si no votan por él o por su candidato, no van a perder el subsidio. Tiene 4 millones de adultos mayores y por lo regular un adulto mayor siempre tiene una persona que está detrás quitándole la plática que le dan del subsidio. Entonces ahí está conquistando una serie de votos que yo llamo pago de votos de tracto sucesivo, pero también en la reforma a la salud. El sistema de salud hoy se está convirtiendo en un sistema totalmente estatizado, un sistema donde vamos a tener que volver a llamar al político para que nos ayude a buscar una cita, a buscar una cirugía. ¿Y a quiénes voy a ayudar yo como político? Pues a los que votan por mí y a los que acompañan mis ideas, pues va a obtener otros votos más aún. Pero la reforma laboral, hay un aspecto que acabó la productividad de Venezuela y es la inamovilidad laboral. Entonces, Colombia hoy tiene más o menos de todos sus trabajadores 1 millón de sindicalizados. Y cuando queremos trasladar el conflicto que tiene el país a la empresa, esta hiperregulación estatal puede dañar la empresa colombiana. He visitado grandes empresas del país y veo cómo las relaciones de sus trabajadores con los gerentes. Por ejemplo, visité en el Valle una empresa muy importante de los colombianos que se llama Tecnoquímicas. Y no quise conocer al dueño, no quise conocer a Francisco Barbieri, quería conocerlo a través de sus trabajadores. Y fue muy fácil, llegué, hablé con el portero, hablé con la aseadora, hablé con la gente que trabaja allí, hablé con los químicos, hablé con todos y desde ya me hice una idea de quién era el gerente de la empresa. ¿Y qué cosas me encontré? Por ejemplo, hablando con la aseadora me decía, es que gracias a este trabajo yo he podido sacar mis hijos adelante. Gracias a este trabajo mi hijo estudia medicina en la universidad. Cuando llegamos a la hora del almuerzo, pasé por un casino donde los trabajadores pagan 1.000 pesos y comen buffet. Entonces, las grandes empresas de este país, creo yo que no tienen en la reforma laboral, pueden cumplir las cosas, pero aquellos pequeños empresarios no. Entonces yo creo que Colombia es un país muy diverso, no podemos comenzar a generar leyes que vayan a menoscabar. A mí me gustaría una ley de la República en reforma laboral que incentivara el empleo, que formalizara el empleo. Y estos dos elementos, como generación de empleo y formalización, no están dados en esa reforma laboral. Creo que es un pliego de peticiones para cumplirle al sindicalismo. Es más, démonos cuenta que la CGT no hace parte de esta reforma laboral porque están pensando en ese papel preponderante que les dieron a ellos como lo es el contrato sindical. Entonces yo creo que todos estos elementos es lo que tenemos que conversar y ponernos de acuerdo. Podemos colocarnos de acuerdo. Yo creo que Colombia no es un país ni de izquierda ni de derecha, porque cuando yo miro la historia de Colombia, entonces antes nos dividían entre españoles y criollos y la guerra era entre españoles y criollos. En el siglo pasado la guerra era entre liberales y conservadores y hoy la división es entre izquierda y derecha. Yo creo que una Colombia unida jamás será vencida e invito a que todos los colombianos nos unamos para sacar adelante este país. Muy bien. Vamos a, como lo habíamos prometido al comienzo, a invitar a la esposa del señor representante Cristo Correa, porque queremos ver en esa unión familiar el papel que el representante desempeña en la familia y también la importancia que tiene la mujer al lado de un legislador. Ella es Belén Salcedo, la esposa del representante Jairo Humberto Cristo. Ambos son educadores. No es habitual que nosotros entrevistemos a congresistas con sus parejas, pero hoy hacemos la excepción porque consideramos que es vital para entender cómo es el trabajo en familia de una familia
que se ha dedicado a la política, él en su trabajo legislativo y ella seguramente acompañándolo en decisiones políticas y también del trabajo legislativo. ¿Usted la acompaña al doctor Cristo en decisiones? Sí, la verdad estamos unidos en muchos temas, somos docentes los dos, nos hemos apoyado, tenemos una unión de más de 36 años, 10 años de novios, 26 de matrimonio, y eso hace que nos complementemos muy fácilmente y que podamos llegar a acuerdos de una manera oportuna y eficaz para el ejercicio que Jairo tiene dentro del Congreso de la República. ¿Pero quién da la última palabra? Pues él, obviamente, porque es el varón de la casa, pero es importante que sepan que nosotras las mujeres somos llamadas a hacer ayudas idóneas y eso implica que acompañemos todos los procesos y que seamos escuchadas. Y en nuestro hogar pasa eso. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? No siempre decirle sí. No siempre decirle sí. Tener la capacidad y la entereza para poderle decir las cosas con la verdad. Soy llamada siempre a decir la verdad y lo que convenga, porque no solamente pienso en su ejercicio como político, sino como su ejercicio con la responsabilidad que tiene con todo un país. Y mi visión como docente de una escuela pública por más de 30 años hace que conozca de primera mano muchas de las necesidades que él maneja dentro de su proceso en la Comisión Séptima. Y claro, por eso me siento con un poco de conocimiento de realidad que a veces le falta a los políticos. Sí, señora. En la primera parte de este programa, el doctor Cristo pues se refería en duros términos al presidente Gustavo Petro, en la medida en que él analiza que Petro tiene propósitos electorales, que lleva al país por una vía que él considera, el doctor Cristo considera que no es el adecuado. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis que él hizo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque siento que esperamos mucho más de nuestro presidente Petro. Obviamente es nuestro gobernador y le merecemos honra y respeto, pero hay decisiones que no son congruentes con lo que él presentó dentro de su campaña y de pronto no han conseguido el apoyo que requiere dentro del Congreso porque siento que tambalean muchas de sus decisiones. Sí. Siento también que su equipo no lo fortalece y eso es una gran debilidad para un gran líder. Como ama de casa, ¿usted qué es lo que más le molesta de lo que usted dice? Un gobernante al que hay que respetar y reconocer, pero al que hay que controvertir. ¿Cuáles son las cosas que le controvierte a Petro? Siento que cambia muy rápido de decisiones. Un día dice una cosa, otro día dice otra, y un hombre debe tener palabra. Que un sí de un varón sea un sí y que un no sea un no. Y en eso siento una gran debilidad, porque genera desconfianza. Doctor Cristo, escuchó a su señora. Sí, claro, yo creo que eso nos ha pasado, por ejemplo, cuando uno escucha hablar sectores del ELN, sectores de la FARC, en el cual Petro militó en el M-19 y fue estando en la guerrilla, estando en contra del Estado. Y cuando se está en la guerrilla uno va en contra del Estado, va en contra de la comunicación que tiene, pero Petro no permite comunicar. Y hoy nos damos cuenta que inclusive el ELN, que podría ser su aliado, hoy no es su aliado, hoy le está diciendo que no fue capaz de gobernar. Entonces yo considero que Petro debe replantear, tiene 2 años de gobierno que se le van a cumplir en agosto, le quedan 2 años, yo creo que tiene que hacer una reflexión primero con su equipo, pero segundo, aprender a escuchar. Yo creo que los políticos muchas veces creemos que tenemos 2 bocas para hablar y un solo oído para escuchar, y Dios nos hizo súper bien hechos, tenemos 2 oídos para oír y una boca para hablar, y yo creo que Él habla más de lo que hace. Cuando el doctor Cristo llega a casa y usted está allá, ¿cómo llegan al análisis de los temas diarios? ¿Usted propone el tema o el doctor Cristo le cuenta, mire lo que pasó hoy? ¿O usted está enterada de todo? Yo hago seguimiento de todo lo que pasa en el Congreso, pues para tener una perspectiva positiva para apoyarlo en sus decisiones. Sin embargo, Jairo es un hombre que siempre analiza y estudia mucho. Entonces siempre estamos como en esa tónica y controvertimos y tomamos decisiones. Pero algo que sí es muy importante es que se siente frustrado en muchas situaciones. Claro. Porque Petro era un presidente que tenía claro cómo cambiar este país. Pero ya en la hora del ejercicio hemos visto que no era como parecía. Cuando era senador tenía todas las soluciones para hacer de Colombia un mejor país. Pero ahorita, y nosotros más como población de frontera que conocemos de primera mano las situaciones, nos damos cuenta que se está repitiendo la historia en muchas cosas. Y es a lo que le tememos. Por eso de pronto en nuestra región no es tan fácil aceptar
el tema de Petro como presidente. Sin embargo, a un líder debe unir, y creo que le ha faltado unirse con su Congreso para poder sacar adelante las cosas de la mejor manera. Sí, de verdad, la región nororiental, La Guajira, Norte, Santander, Arauca, ha sufrido mucho por la situación de Venezuela, y seguramente Cúcuta, que es el corazón de toda esta región, es la que más sufre, ¿no?, con estos problemas que ha tenido Venezuela. Claro, nosotros asumimos una problemática y nosotros éramos muy beneficiados de la vida activa de Venezuela. Claro. O sea, conocimos la bondad de Venezuela, pero también conocemos la destrucción de Venezuela. Sí. Al hecho de ver a nuestras familias regresar después de muchos años de Venezuela y venir a tratar de hacer vida en Colombia y decir, está pasando lo mismo, pilas, pónganse atentos, no permitan que hagan lo que hicieron con nosotros. Entonces esa alerta diaria nos lleva a tomar prevención contra las decisiones que a veces se toman arbitrariamente. Señor representante Jairo Humberto Cristo, ¿cree que Petro nos está llevando a esa situación como la de Venezuela? Bueno, yo creo que Colombia es un país, cuando uno lo analiza, es un país diferente, es un país donde hay participación. Considero que si estamos dormidos, si no proponemos, si creemos que las verdades son absolutas y no podemos cambiarlas, no podemos construir verdades, pues ese es el libreto que nos va a pasar. Pero yo creo que Colombia no es Venezuela, Colombia tiene lo más importante. Yo digo, la riqueza de Venezuela está en su suelo. Un niño va a jugar pipa o metra, como le dicen en el interior del país, y comienza a abrir un huequito y saca petróleo. Mientras que nosotros no tenemos esa riqueza petrolera de Venezuela, entonces la riqueza de Colombia está en su gente, está en el talento humano, y yo considero que ese talento humano es el que va a hacer que nuestro país salga adelante. De pronto nos queden algunos aspectos positivos de lo que va a ser el gobierno de Petro, y creo que Colombia tiene que entrar en una alternancia de poderes. Usted pertenece a la bancada de Cambio Radical, partido que está en oposición al gobierno del presidente Petro, y sin embargo usted tiene comentarios pues que sopesan mucho la situación y que le atribuye de pronto alguna bondad a algunas medidas del gobierno de Petro, ¿no? Yo considero que uno no puede solamente ver el lunar negro. Yo creo que hay que mirar muchos aspectos, muchos aspectos para poder construir un país. Y hay algo que uno tiene que mirar. Hay una palabra que dice que las bondades del corazón habla la boca. Y frente a esto es muy importante porque a veces Petro habla con odio. Y ese odio es el que no le ha permitido que gobernemos. Acá no es una lucha de clases. Yo vengo de un estrato social 2, del barrio Sevilla de Cúcuta, y creo que hay que sacar adelante a la gente. Yo creo que la educación es el mecanismo para sacarlo. Entonces, por ejemplo, educación gratuita en universidad me parece que es un aspecto positivo. Yo a eso le llamé ahorita en la primera parte zanahoria, pero veo garrote cuando le dice a los jóvenes que ellos no van a poder pensionarse. Entonces, esto sí me preocupa. ¿Ustedes tienen hijos? No. ¿No? No, no hemos tenido hijos. Actualmente tenemos 2 sobrinas, 2 niñas que eran las hijas de mi hermana, que con esa terrible pandemia que vivió el mundo nos se la llevó. Ajá. Pero heredamos esas 2 magníficas y hermosas nenas, sí, que estamos terminando de formar. Me parece muy bien, me parece muy bien. Una gran labor. Es casi como tener hijas. Claro, claro, tenemos hijas. Yo creo que ese es un regalo de Dios y un regalo de mi hermana. Qué bello. ¿Y se consideran felices? Sí. ¿Sí? Claro, tenemos que vivir en felicidad, ¿no? Sí. Pero para uno poder vivir en felicidad tiene que pasar por valles de oscuridad, ¿cierto? Porque si no, no sabe cuándo es feliz. Exacto. Entonces yo considero que el mundo tiene su oscuridad y tiene su luz, porque eso es lo que nos permite vivir en felicidad, poder comparar. Entonces, yo considero que Petro era necesario para el país, para que de pronto los colombianos miráramos que elegir un presidente no es cosa de juego. Elegir un presidente hay que mirar muchas cosas, muchos aspectos para poder unir a Colombia. Yo creo que en este momento no tenemos que pensar ni que en la derecha ni que en la izquierda. Tenemos que pensar es quién une 50 millones de colombianos. Doña Belén, su marido es muy político. Le pregunté qué es la felicidad y terminó hablando mal de Petro. No, la felicidad es una decisión personal. Sí. Uno asume qué lo hace feliz y qué le puede quitar la felicidad. Porque a uno no le hace daño el que quiere, sino el que uno le permite. Sí. ¿Es biólogo usted, doctor? Yo soy biólogo, sí, señor. Doctor Cristo,
Me voy a burlar de su reloj, parece el caparazón de una tortuga. Eso es grandísimo. Es el caparazón de una tortuga, sí. Sí, es increíble. Bueno, pues me alegra mucho haberlos tenido en este programa, Conversaciones en el Capitolio, donde, pues como ustedes han visto, no es habitual que invitemos a la pareja del congresista a participar, pero aquí lo hemos hecho. Con doña Belén Salcedo, que es la compañera y la esposa del representante Jairo Humberto Cristo, de Norte de Santander. Nos agrada mucho haberlos tenido aquí. Muchas gracias a usted. Muy amable. A usted y a todos los televidentes, muchísimas gracias. Y a ustedes por la sintonía en Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.